J.D. Vance, que va a ser el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos. 10 de la mañana, 59 minutos, y a esta hora hacemos contacto con Isadora Velázquez. Ella es analista demócrata y abogada certificada en inmigración. Participó en Mantente al Tanto mientras analiza las posiciones de los candidatos sobre los temas cruciales que enfrenta precisamente los Estados Unidos. Isadora, es un gran honor tenerla aquí con nosotros en Blue Radio en esta transmisión especial de la investidura del 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una posición que desde ya se ve que va a ser un poco complicada por las órdenes ejecutivas que va a firmar el presidente Donald Trump en las próximas horas cuando ya asuma su cargo. Y es precisamente por eso, porque todos los migrantes están prácticamente temblando ante la llegada de Donald Trump por esas órdenes ejecutivas. Se ha hablado durante todo el fin de semana que Donald Trump va a militarizar la frontera y que va a hacer redadas masivas en varias ciudades, arrancando, decía el Wall Street Journal, arrancando por la ciudad de Chicago. Isadora, muchísimas gracias. ¿Qué información tiene usted sobre eso y cómo ven estas asociaciones de inmigrantes todo lo que va a hacer el presidente Trump frente a la migración? Se han anunciado aproximadamente 100 órdenes ejecutivas, la mayoría de estas enfocadas en inmigración. Muchas de ellas buscan traer de vuelta el programa conocido como Quédate en México, también apoyado por una ley conocida como el Título 42. Esta ley básicamente cierra la frontera y obliga a que toda persona que llegue a los Estados Unidos se vea obligado a terminar su caso en México, es decir, una petición de asilo político, el juicio final se ve desde México. Al mismo tiempo, eliminaría órdenes ejecutivas que ya tenemos en pie. Por ejemplo, el presidente Biden permitía que personas que se registraran a través de un programa conocido como CBP One, ese programa ya no estaría vigente, así en cierta manera obligando nuevamente a esta cierre en la frontera. Finalmente tenemos esas órdenes de deportación masiva, como bien describías. Se espera que las mismas se lleven a cabo en ciudades que tienen una alta presencia de CBP, como Chicago, Washington D.C., Miami, en donde me encuentro en estos momentos. Chicago es la principal debido a la alta influencia y el alto número de oficiales que tiene, por ende tiene el acceso de poder llevar a cabo estas deportaciones. Los dos grupos principales para las deportaciones masivas serían personas que ya tengan una orden de deportación, particularmente una orden de deportación en su ausencia, y al mismo tiempo personas con un récord criminal. Así que esas son parte de las órdenes ejecutivas que esperamos, de las 100 órdenes ejecutivas que esperamos particularmente en inmigración. Isadora, ¿cómo va a ser estas tensiones frente a la migración? Se hablaba mucho, por ejemplo, de los Dreamers. Ese era uno de los programas más importantes, sobre todo para los ciudadanos. ¿Cómo va a ser esa situación ahora? Van a tratar de mantener algunos programas, por ejemplo, legales, porque algunos señalan que este tema de migración sería solamente para los temas de migración ilegal. ¿Cómo sería esa relación ahora con la llegada de Donald Trump? Interesantemente, como bien mencionas, las órdenes ejecutivas que se esperan en los primeros 100 días sí se han enfocado más que nada en cerrar fronteras y en expulsar personas del país. Pero la realidad es que dentro de los Estados Unidos, los soñadores es una categoría, los Dreamers, que se ven como muy popular y tiene apoyo general. Por ende, al igual que se esperan estas deportaciones masivas, también se espera que el gobierno sea responsable en este grupo en particular, el cual ya fue a la Corte Suprema y tiene varios casos pendientes, los cuales se deben solucionar. Al mismo tiempo hay otros grupos que se mantienen en un limbo, particularmente lo conocemos como TPS, Temporary Protected Status, por sus siglas en inglés. Estos son personas de ciertas nacionalidades como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, que entraron a los Estados Unidos basados en ciertas fechas. Ese estatus expira en el 2026, fue uno de los últimos mandatos del presidente Biden, pero durante el mandato del 2017 del presidente Trump se vio altamente atacado. Se espera que nuevamente se ataque al TPS de todos estos países y veremos si logra sobrevivir. La Corte Suprema anteriormente dijo que no se podía eliminar. Finalmente, el Muslim Ban, esta es la prohibición de que ciertos países puedan entrar, por ejemplo, Nigeria, aún con visa vigente. Fue algo que el presidente Trump tuvo éxito en el 2017, prohibiendo la entrada a ciertos países, y es algo que ya ha anunciado que va a volver a hacer cuando tenga su mandato nuevamente, empezando hoy. Señora Isadora, ¿cómo usted ve la política de Donald Trump para
la región aquí, sobre todo para Colombia, porque Colombia, usted sabe y conoce, ellos, acá tenemos un grave problema que es que todas las personas que quieran hacer esa migración para llegar allí hasta la frontera de los Estados Unidos tienen que pasar por el tapón del Darién. Vienen también entonces de China, vienen de Haití, vienen de Asia, vienen de Venezuela y también los colombianos van a pasar por allí. ¿Cómo ve usted entonces? Porque Trump hasta ahora ha delineado que se va a enfrentar y se va a concentrar en la frontera con México, pero el problema también parte desde acá. ¿Cómo usted ve que él qué políticas va a implementar para intentar frenar la migración desde acá? Ya desde la administración Biden se estaba trabajando particularmente con Panamá para controlar esa inmigración a través del Darién, llegando particularmente a acuerdos que los obligaría a aceptar deportaciones de países que no aceptan personas de vuelta, como por ejemplo Venezuela y Nicaragua. Lo que se espera aquí con la administración de Trump sería algo que ya vivimos en el 2017, no solamente una negociación directa con Colombia, sino que muchas aplicaciones, visas pendientes que el gobierno colombiano había visto se llevaban a cabo un poco más rápidos en las embajadas tardaron muchísimo más bajo la administración del presidente Trump, ya que los fondos que se utilizaban para aplicar estas visas en sí se estaban utilizando de manera más estricta para controlar la inmigración. Es algo que esperamos que se vuelva a utilizar ahora en este nuevo mandato del presidente Trump. También esperamos que sea más vocal, ya que lo que hemos visto que es cuando es muy verbal en avisar que los países no están siendo responsables con la inmigración, logra conseguir acuerdos con dichos países. Así que Colombia podría ser uno de esos países con lo cual logra negociar, ya sea para agilizar las visas y así controlar esa inmigración que viene a los Estados Unidos. Isadora, el presidente Trump decía que él iba a eliminar esa posibilidad de que los nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes, pudieran obtener la ciudadanía. Eso, por supuesto, está enmarcado en la 14ª enmienda de la Constitución. ¿Es tan fácil dar esa prohibición, esa eliminación para que una persona que nace siendo padres migrantes ilegales, por ejemplo, pueda obtener la ciudadanía ahora tengan estas restricciones como lo plantea el presidente Trump? Para nada, es extremadamente complicado, como bien mencionas, es parte de la Constitución al ser parte de la enmienda, pero interesantemente tenemos una Corte Suprema, muchos de los jueces hechos apuntados por el presidente, ahora de vuelta el presidente Trump, el cual hemos visto ha tomado decisiones muy controversiales en los Estados Unidos en contra del aborto, por ejemplo, eliminando ciertos derechos. Por ende, lo que se espera en cuanto a lo que llaman birthright citizenship y esta enmienda es que se haga una orden ejecutiva bastante controversial, la cual obviamente va a llevar a muchísimos litigio y eventualmente ya llega a la Corte Suprema. Obviamente la esperanza del presidente Trump sería que la Corte Suprema esté de acuerdo con él y logre eliminar este derecho constitucional. Personalmente lo dudo, pero es algo que espera el presidente, o por lo menos es como pensamos que el presidente va a tratar de eliminar este derecho. No creo que ocurra, pero definitivamente lo va a intentar. Isadora, ¿usted cómo va a ver esas redadas? Vamos a ver de verdad entrando a la policía migratoria, a casas, Como el establecimientos lejano oeste. comerciales, sacar a la gente, meterla en camiones y devolverla en aviones. ¿Va a ser así? Esa es la imagen como que quiere proyectar el gobierno de Estados Unidos como para también meterle miedo a los migrantes ilegales, como para que, hey, vea, esto es lo que le va a pasar si ustedes vienen acá. No lo hagan porque esto es lo que les va a pasar. Vamos a ver eso porque ya el fin de semana ya el Papa Francisco, por ejemplo, ya le advirtió a Trump, oiga, los inmigrantes no tienen la culpa de esto, no se desquite con ellos, no vaya a ser no va a ser un tipo de deportación así, tampoco de redadas. ¿Ustedes visualizan que va a pasar eso y qué mecanismos entonces le queda a los migrantes que de pronto sean capturados legalmente para poder intentar reversar esta decisión? Lamentablemente sí, y la razón por la cual lo digo es porque el presidente Trump ya aprendió durante su mandato anterior en la que las familias estaban siendo separadas en la frontera, los niños eran permitidos dentro de los Estados Unidos mientras que los padres se separaban de sus hijos. Esas imágenes fueron muy fuertes, altamente criticadas, y el presidente sabe que dichas imágenes se pueden repetir y ha anunciado ya de antemano que está dispuesto a separar familias de hijos americanos y los padres están indocumentados. Igualmente, las personas que ya ha apuntado a cargo del Departamento de Homeland Security, a cargo de departamentos como ICE, quienes están a cargo de estas redadas, también han anunciado que al público se prepare para ver personas siendo detenidas en sus lugares de empleo y que sean expulsados del país, que pueden llegar a ser imágenes difíciles para los ciudadanos, pero que es algo que en la opinión de ellos es necesario.
Los derechos que pueden tener la persona es muy importante que el inmigrante sepa sus derechos. Si uno tiene una orden de deportación, no necesariamente dicha orden es final. Uno tiene que ser notificado que uno está en proceso de deportación. Por ende, aquí la ignorancia no nos sirve. Muchas veces por ignorancia tenemos miedo, no nos informamos. Es bueno saber nuestro estatus migratorio dentro de los Estados Unidos y saber si podemos solucionarlo. Igualmente para personas que hayan cometido un crimen, el simplemente ser acusado no debería ser suficiente. Uno tiene derechos. Admito que en los Estados Unidos los derechos son limitados para el inmigrante, pero uno debería tener derecho a aparecer frente a un juez, así que exija dicho derecho. Finalmente, si uno tiene miedo de regresar a su país, es muy importante que lo deje saber, que sea verbal, ya que el derecho al asilo es un derecho internacional y es muy importante que se haga, no, que se sepa para que si uno pueda pelear para pelear su asilo en los Estados Unidos. 11:09 de la mañana, seguimos en este especial de Blue Radio, en esta posesión de Donald Trump, su segunda posesión como presidente de los Estados Unidos. Isadora, hay un tema que el presidente Trump lo manejó desde su primera campaña y es el muro. El muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Decía, México va a pagar ese muro. Ahora dice, vamos a terminar el muro. ¿Usted cómo ve esta promesa del presidente Trump? México no va a pagar nada, ya lo sabemos, la presidenta lo ha hecho claro, el presidente anterior también lo hizo claro, pero sí hay fondos alocados para terminar el muro y es algo que el presidente va a tratar de usar esos fondos. Es más, es algo que trató arduamente de que Biden no pudiera usar los fondos para otros propósitos, así que vamos a ver la reconstrucción, la continuación de la construcción del muro como había prometido en su momento. Isadora, el estatus migratorio, las visas, sobre todo las visas, ¿usted cree que vaya a haber algún tipo de orden por parte del gobierno federal para los consulados de ralentizar o detener la expedición de visas para evitar también tanta gente que viaje allá a los Estados Unidos? No creo que sea para evitar la gente, sino simplemente por la falta de personal. Lo que vimos en el 2017 fue que visas que por lo menos ahora se estaban llevando a cabo en un periodo de 3, 4 meses, llegaron a tardar 2 a 3 años. Y no estoy hablando simplemente de la visa de turista, una visa muy común, particularmente en Colombia, es la visa de inversionista, una visa que se debe tramitar de una manera relativamente rápida, que ayuda a la economía aquí en los Estados Unidos, que ayuda a traer negocio. Llegó a tardar años en ser procesada al punto de que muchas embajadas pararon, incluyendo Colombia, pararon dicho proceso no para prevenir la inmigración, sino simplemente porque no daban abasto. Y esto es porque los fondos de la embajada se utilizaban para investigar la aplicación de la visa y no necesariamente para procesar la misma. Eso es algo que esperamos que se repita, que los fondos sean utilizados para investigar a la persona, para tardar más tiempo tal vez en technicalidades y no para contratar personal y para agilizar el proceso de la visa, lo cual puede ser lento para las embajadas y lleve a que se procesen menos visas al tener menos personal que las lleve a cabo. Es algo que se espera, por ende, si usted quiere una visa, aplique desde ahora y tenga mucha paciencia. 11:12